programa, Emilio. Bienvenido, Camilo. Bueno, ahí te saludan los oyentes, Camilo. Sí, Camilo se incorporó al staff de Mediodías con la RAC. Camilo Aranda, nuevo operador. Bueno, como todos los miércoles, ahora tenemos al compañero Mario Gaucho Garelic, investigador de historia, colaborador de este programa, que le damos la bienvenida de este miércoles 19 de mayo. Hola, Gaucho, te saluda Emilio, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Emilio? Un saludo muy grande para vos y para todos los oyentes. Muy bien. ¿Cómo te trata el frío, Gaucho, por ahí donde estás vos? No, vos viste que el viejo dicho que decíamos en el campo, sarna con gusto no pica. Seguro, sí. Así es, viste, porque estos primeros fríos son los más duros, bien, estamos en otoño y nosotros que se nos han caído unas cuantas hojas del almanaque que comienza a hacer mella el frío. Sí. Pero bueno, acá en la costa la sí, vida sobrevive, es distinta. está bien. Esta mañana salí a andar en bicicleta ¿Ah, sí? para que te dé envidia. ¿Cómo andaba? Sí, la verdad que sí, es un lugar espectacular estar y llevar la pandemia ahí, Gaucho. Bueno, Gaucho, estamos en mayo y vos sabés que habíamos convenido con vos porque ayer, 18 de mayo, se cumplieron 210 años de la Batalla de las Piedras en la Banda Oriental, la batalla esa que comandada por el general José Gervasio Artigas, el caudillo oriental, las masas orientales, los patriotas orientales, batieron a las tropas realistas que comandaba Posada, ¿no? Un primer gran triunfo después del pronunciamiento de Mayo, ¿no? Al año del pronunciamiento de Mayo. Exactamente. Es una batalla que se libró en lo que es hoy el Uruguay, pero en realidad en aquel momento histórico fue el primer triunfo de las fuerzas patrióticas que defendían la Revolución de Mayo. Vos sabés que Montevideo no se adhirió a la primera Junta de Buenos Aires. Era un bastión realista, uno de los grandes bastiones realistas. Exacto. Y ese triunfo permitió salvar la Revolución de Mayo, porque si venían sobre Buenos Aires y empalmaban acá con las tropas que dirigía Zarratea, bueno, no sé, por ahí se los derrotábamos igual, pero es muy distinto que no pudieron cruzar el río, ni pudieron organizarse. Fue el primer triunfo. Vos sabés que eso fue incluso reconocido. El triunvirato ordena colocar una placa en la Pirámide de Mayo que dice homenaje a los primeros oficiales caídos en la Guerra de la Independencia. El mero hecho que diga nuestros oficiales, y ahí está el nombre de Manuel Artigas, el primo de Artigas que murió en esa batalla de las Piedras. Que era uno de los oficiales que estaban bajo el mando de Artigas, ¿no? Sí, el que decidió aparte la batalla porque entra con 600 charrúas y la define. Claro, exacto. Bien. Esa estaba la resolución de poner esa placa y se colocó recién 70 años después en el gobierno de Carlos Pellegrini. Y hasta hace unos años estaba. Ahora me dicen algunos, porque yo no he ido el último tiempo, que cuando el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires remodeló la Pirámide de Mayo no la encuentran. Puede ser, pero hasta hace unos años estaba con la inscripción esa, la patria a los primeros oficiales caídos en la Guerra de la Independencia. El problema de que eso era una única revolución tiene que ver también con que la línea de Artigas incorporaba a las masas originarias y a las masas campesinas al proceso iniciado por la Revolución de Mayo. Después vinieron desentendimientos, etcétera, y errores muy grandes de este lado que no comprendieron eso y
a partir de 1813 no le aceptan los delegados a la Asamblea del año 13, pero son errores de incomprensión de que hubo un proyecto revolucionario continuador de la Revolución de Mayo encabezado por Artigas, que no se limitaba al Uruguay, porque claro, Artigas dirigía provincias que hoy son Argentina, como Entre Ríos, Corrientes, Misiones, una alianza política con Córdoba y Santa Fe. Y con Córdoba, claro. O sea, bueno, ese que vos hablas de incomprensiones y esa política del triunvirato, del juntismo porteño, eso tiene que ver que había sido derrotado también la corriente revolucionaria de Mayo, encabezada por Moreno, ¿no? Sí, fue el segundo round. El primer round lo derrotan a Moreno el 15 de diciembre de 1810, o sea, 6 meses después de la Revolución de Mayo. Y el segundo round no toma el gobierno primero Zarratea, el grupo españolista, y con el segundo triunvirato reaparece el morenismo, muy debilitado, pero reaparece, pero no llega a comprender que Artigas era parte de la historia argentina. Y después fabricaron eso, lo dejaron a partir de Mitre, lo dejaron como un héroe del Uruguay, o sea, un héroe extranjero, y lo sacaron de la historia argentina. Claro. Ahora, algunas cosas quedaron que no las pueden remover. Seguro. Por ejemplo, el himno de Vicente López y Planes habla de ambas piedras. ¿Y cuáles son las dos batallas de las piedras? Una es esta que estamos conmemorando hoy, dirigida por Artigas, en lo que es hoy el Uruguay, y la otra en el norte que libró el ejército de Belgrano contra el ejército realista del Alto Perú. Por eso la letra original del himno habla de ambas piedras, o sea, dos piedras, dos batallas de las piedras. Seguro. Sí. No, quería decir que una de las consecuencias directas del triunfo de Artigas ahí en Las Piedras, en la ciudad de Las Piedras, que es una ciudad que está a 24 kilómetros de Montevideo, ahí en un departamento Canelones, ese que el sitio que se provocó que se hizo a Montevideo, ¿no? Que donde las fuerzas patriotas, comandadas por Artigas, sitiaron el bastión realista, uno de los bastiones que tenía, que controlaba el puerto, el acceso al Plata, y estaban atrincherados. Con esa acción heroica se evitó que vuelvan a avanzar sobre Buenos Aires. También reconocido por la letra original del himno de Vicente López y Planes, dice, sobre las murallas de Montevideo. Claro. O sea que, bien, y después tenés el problema que cuando Artigas calibra que va a ser muy difícil tomar Montevideo y ordena el sitio, inicia el éxodo del pueblo uruguayo, que es una de las páginas más gloriosas de la historia de la Revolución de Mayo, y unos meses después Belgrano en el norte inicia el éxodo del pueblo jujeño, cuando se da cuenta que si libra la batalla en Jujuy la pierde. Claro. Y deja yo no sé si estaban combinados, si sabía uno lo que hacía el otro, pero la realidad es que midiendo la correlación de fuerza, los dos tuvieron la misma respuesta: organizar un éxodo para proteger al pueblo de la sed de venganza que tenían los realistas. Yo no sé si vos coincidís con esto, Vasco, hasta donde uno ha leído. Entiendo que, como vos decís, la batalla de Las Piedras fue el primer triunfo patrio al año de Mayo, que cambió un poco la situación, viendo que había habido la derrota de Belgrano en Paraguay, y que este triunfo cambió un poco el clima en lo que era el virreinato del Río de la Plata o de Paraguay, porque sus repercusiones llegaron a Paraguay, llegaron al Perú y después y en varios lugares, ¿no? Por este hecho de que se triunfó sobre el enemigo principal en ese momento y se le puso un sitio
a uno de los bastiones realistas. Eso generó un ánimo distinto en todas las fuerzas que pugnaban por la independencia. Exactamente, inició una contraofensiva del bando patriótico. Sí. Hola. Sí, te escucho, sí, seguí. Sí. Y inició una contraofensiva que después se corona unos meses después en las victorias de Belgrano en Salta y Tucumán. Claro. Se inició una contraofensiva, aparte desde el punto de vista militar, yo me imagino, los jefes españoles no darían 5 centavos. Exactamente. Por esos desarrapados, indios, algunos negros, zambos, mulatos, como eran las tropas artiguistas, que por ahí recién se iniciaban, ¿no? Y recién se formaban, porque era un levantamiento que hubo. Tener presente que el ejército de Montevideo era un ejército formado por militares profesionales que habían entrenado su tropa y que venían de disputar la guerra contra Napoleón en Europa. Cuando vieron, dice esto, que andan sin calzado, andan semidesnudos, y no duran 10 minutos, resulta que los derrotaron. Claro, una batalla que poco los conocimientos del terreno que tenía Artigas, que era un hombre que andaba a caballo desde todo el tiempo en distintas actividades, tanto rurales como de contrabando o represión del contrabando, le facilitó eso, y después su también ingenio militar que los rodeó, los cercó. Ellos tenían una posición mejor desde el punto de vista geográfico, según dan las crónicas en ese momento. Sí, la fuerza y nos españolista ayudó mucho la altura, ¿no? Claro. El dominio del terreno es decisivo. Si uno estudia desde el punto de vista militar, tanto esta batalla de Artigas como las que libró Belgrano tenía asesores de pueblos originarios y de vaqueanos de la zona, tanto de Tucumán como de Salta. Si no, era muy difícil librar esas batallas. Claro, exacto. Sí, no, también algo que quería destacar, que a mí me parece que se puede destacar de esta batalla de las piedras, la política artiguista con esa frase que largó clemencia para los vencidos, porque si bien se combate bravo, se busca aniquilar a la fuerza del enemigo, una vez estas derrotadas, Artigas planteó de tratar a los heridos, no matar prisioneros, de tratarlos con clemencia una vez que estaban derrotadas, porque recordemos que era tradición en las luchas acá de pasar a degüello a los militares, a los vencidos, y no hacer prisioneros. Un poco con esa frase inicia una política que después siguió en él, ¿no? Una política de derechos humanos dentro de la guerra y de respeto a la vida de los vencidos. Eso se repitió, eso es muy importante porque revela que Artigas tenía en parte de su línea las ideas más avanzadas de la época, ¿viste? Y eso se repitió también en el Ejército del Norte. Belgrano a los prisioneros después de Salta y Tucumán les hizo jurar que no iban a combatir más contra el bando patriótico y los con libertad. Algunos cumplieron y otros a los 3 meses estaban enrolados de vuelta en el Ejército del Alto Perú, pero es una línea muy parecida de trato humanitario al vencido. Claro. Que si te ubicás con relación a las ideas de la época, tiene que ver con las ideas más modernas de aquel momento histórico, ¿viste? Que un respeto y un trato digno, ¿viste? Claro. Bueno, Gaucho, si después Mirá, que pasa... el hecho de que hayas incorporado este tema me pone muy contento, porque tenemos que hacer un gran esfuerzo para entender que Artigas y el proceso en la banda oriental fue parte
de la Guerra de la Independencia y no solo parte de la historia del Uruguay. Claro. De la misma manera que el proceso del doctor Francia en Paraguay fue parte de la Guerra de la Independencia y no solo parte de la historia del Paraguay, y que lo principal de las batallas en el norte comandadas por Belgrano se libraron con auxilio de tropas que hoy pertenecen a Bolivia. Claro. O sea que en aquel momento histórico la Guerra de la Independencia no conocía fronteras. Seguro. Sí, y después de este año, además de 1811, después de la Batalla de las Piedras y otra cosa, recordemos que fue el levantamiento en Paraguay, el levantamiento de los patriotas que culminó en el gobierno del doctor Francia y que estuvo cerca de más de 60 años hasta que fue invadido por las fuerzas de la Triple Alianza que derrotaron al Mariscal López, ¿no? Porque también el 1811 fue el levantamiento revolucionario que llevó un gobierno patriota en el Paraguay. Sí, a diferencia nuestra, acá Moreno lo sacan en diciembre de 1810, Artigas lo derrotan en 1820. En Paraguay se mantuvo un gobierno patriota y nacional durante más de medio siglo. Exacto. Y lo tuvieron que derrotar con una invasión extranjera. Exacto, sí. Bueno, Gaucho, después si pasa algún momento la pandemia y vos que sos y te podés hacer un viaje por el Uruguay, andar a la Ciudad de las Piedras, está cerca ahí de Montevideo, te lleva hasta un colectivo, un tren y visitá el monumento que hay a la Batalla de las Piedras. Ahí hay un obelisco grande que recuerda esa gesta precisamente, ¿no? Te digo, porque si algún día querés pasear y hacer un paseo con lo que vos te gusta y tenés pasión, te dedicás a un paseo histórico. Vos sabés que una vez estuve y no en Las Piedras, sino en un lugar muy artiguista cerca de Colonia, y visité un museo local, pude ver los primeros títulos de propiedad otorgados por Artigas que se conservan en ese museo. En 1815 otorgó títulos de propiedad en esa zona que todavía hoy descendientes, pero es una zona que los primeros títulos los otorgó Artigas. Mira vos, ya me tirás un tema que vamos a tener que abordar en algún momento en nuestras charlas de los miércoles, que es el tema del reglamento de 1815, que tiene que ver con la tierra que proponía el artiguismo. Con todo gusto. El que mejor lo trata, pero bueno, yo con todo gusto lo puedo comentar. El que mejor lo trata es Ascuy Ameguino en un libro que en su libro Artigas y la Revolución Argentina. Lo conozco, el profesor Ameguino, el compañero Ameguino, es muy estudioso y es uno de los que mejor ha estudiado desde el lado argentino, a mi juicio, el artiguismo. Pero bueno, yo con vos podemos comentar algunas cosas teniendo como base esas investigaciones. Así es. Vos sabés que hablando de viaje, a mí me quedó pendiente, que lo iba a hacer en algún momento, viste cómo es la dinámica, después vino toda la pandemia, ir a visitar la estatua de Andresito en Corrientes. Yo la vi en el 2016, tuve que viajar a Posadas por el aniversario de la independencia, los 200 años, en la conferencia en la universidad. Y lo visité, es imponente, pues está sobre el río, ¿no? ¿Pero es en Corrientes o en...? No, en Posadas. En Posadas, sí, está bien, me confundí. La que vi yo está en la ciudad de Posadas. Sí, es la que te estoy hablando yo también, así que espero en algún momento es realizar ese porque lograron objetivo. Unirlo al paisaje del río, es una cosa extraordinaria. Ahora me acordé el nombre, viste que frente al Tigre hay una ciudad uruguaya que se llama Carmelo. Carmelo, sí, está enfrente al Tigre. Bueno, en Carmelo, en el Museo de la Ciudad de Carmelo, hay títulos originarios otorgados por Artigas, y algunos dicen que incluso la letra era de Artigas.
Claro, mirá vos, eso es un hallazgo histórico, una Sí, yo me reliquia. pasé un Si algún día, día visito Carmelo, entonces me voy al museo. He pasado el por la museo, ciudad, pero nunca entré al tiene un museo. museo muy, muy artiguista, pero de mucha verdad histórica, realmente quedé impactado en la ciudad de Carmelo. Sí. Muy bien. Muy bien, Gaucho. Bueno, Como un siempre, abrazo un abrazo grande. grande, te agradezco y estamos comunicándonos el próximo miércoles de nuevo. Mario Gaucho Garalico, investigador de historia. Abrazo, Bueno, un Gaucho. abrazo, un abrazo.